La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Les recuerdo que pueden enviarnos sus relatos a tuhistoria@hablemosdeterror.com, así como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, y si nos escuchas desde cualquier plataforma de podcast, te invitamos a que dejes tu valoración. También les recuerdo que los episodios completos y actualizados están disponibles en el canal de YouTube. Los dejo con el relato, y si te atreves a escucharlo hasta el final, sírvete algo, acomódate y escucha con atención. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Recuerdo aquella primera noche, sombría y sin estrellas. Fue cuando me adentré en la oscura y retorcida carretera de la perdición. Era conocida por los lugareños como el camino más peligroso y maldito de aquella región. Su nombre evocaba imágenes de horrores inimaginables y encuentros con lo sobrenatural. Mientras mis neumáticos crujían sobre el asfalto, pude sentir una presencia maligna acechando en la penumbra. Los árboles retorcidos se inclinaban hacia la carretera, como si fueran manos grotescas, intentando arrastrarme hacia la oscuridad. Pero era mi deber como trailero, cumplir con mi trabajo y llevar mi carga al destino. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y opresivo. Una niebla espesa se arremolinaba alrededor de mi camión, distorsionando las luces y deformando las sombras en figuras inquietantes. Susurros siniestros se filtraban a través de las ventanas, enviando escalofríos por mi columna vertebral. De repente, en la distancia, vi una figura solitaria, parada al costado de la carretera. Era alta y esbelta. Estaba envuelta en una túnica oscura que parecía fusionarse con la noche misma. Pero sus ojos resplandecían con una luz maligna y su sonrisa era una mueca retorcida de perversión. Mi instinto me decía que me alejara, que no me detuviera, pero algo en esa figura me atraía. Con un escalofrío en la espalda, frené y me acerqué lentamente. La figura se reveló como una mujer de belleza sobrenatural, pero sus rasgos eran distorsionados y su presencia emanaba una aura de peligro. La mujer extendió una mano pálida hacia mí y su voz susurrante resonó en mi mente. Me invitó a acompañarla, a adentrarme en las profundidades de la carretera y a descubrir los secretos ocultos que yacían sobre ese oscuro abismo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras luchaba contra la tentación de ceder ante su seductora oferta. Y fue entonces cuando, en un último acto de resistencia, aparté la mirada de aquellos ojos hipnóticos y pisé el acelerador. Mi camión rugió y aceleró a través de la carretera, dejando atrás a aquella misteriosa mujer y a sus promesas de conocimiento prohibido. Pero sabía que mi escape no sería tan fácil. A medida que me alejaba, la carretera parecía estirarse infinitamente frente a mí. El paisaje cambiaba constantemente, deformándose y retorciéndose en formas grotescas y surrealistas. Sombras amenazadoras y figuras retorcidas aparecían y desaparecían en el rabillo de mi visión, llenando mi mente de un horror indescriptible. El sonido de lamentos y risas diabólicas se mezclaban en el aire, llenando mis oídos y mi alma de una angustia insoportable. Sabía que estaba atrapado en la trampa de la carretera de la perdición, condenado a vagar eternamente por su laberinto de terror. El tiempo parecía distorsionarse
y las noches y días se mezclaban en una interminable pesadilla. El cansancio se apoderaba de mí y mis ojos luchaban por mantenerse abiertos mientras mi mente se sumergía en la locura. Fue entonces cuando, en un último intento desesperado por escapar, cerré los ojos. Me concentré en mis recuerdos más preciados, en la fuerza y el amor que me esperaban fuera de esa pesadilla. Mi camión aceleró con un rugido desgarrador y se lanzó hacia la luz que vislumbraba al final de la carretera. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar desconocido, lejos de la carretera de la perdición. El sol brillaba sobre mí, una brisa cálida acariciaba mi rostro. Fue entonces cuando supe que había escapado de aquel tormento infernal y había regresado al mundo real. Desde aquel día nunca olvidé la experiencia aterradora que viví en la carretera de la perdición. Pero más importante aún, nunca olvidé el poder del amor y la determinación para superar incluso los horrores más oscuros. Ahora, cada vez que veo un trailero en la carretera, comparto mi historia como advertencia, recordándoles que el mal acecha en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Y hay que estar siempre alerta y dispuesto a luchar por nuestra sobrevivencia. Pero ahí no termina la historia. Habían pasado años desde mi encuentro aterrador en aquella carretera. Los recuerdos de aquel lugar maldito aún me perseguían en mis sueños, y juré que nunca volvería a adentrarme en ese abismo de terror. Pero el destino tenía otros planes. Un día recibí un encargo urgente que requería que tomara un atajo por carreteras secundarias. Las circunstancias me obligaron a enfrentar mis temores y volver a enfrentar la carretera de la perdición una vez más. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte mientras mis neumáticos crujían sobre aquel asfalto. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera cargado de energía siniestra. Me esforcé por mantener la calma, recordando mi promesa de enfrentar cualquier desafío que surgiera. La oscuridad cayó sobre la carretera y una niebla espesa emergió de la nada. La visibilidad se redujo drásticamente y los faros de mi camión apenas lograban penetrar el velo sobrenatural. Fue en ese momento entonces cuando sentí aquella presencia. Era una presencia familiar. Era aquella que había jurado no volver a enfrentar. De pronto algo atravesó la niebla frente a mí. Mis instintos me gritaron que frenara, pero fue demasiado tarde. Mi camión chocó violentamente contra un vehículo que parecía haber aparecido de la nada. El impacto fue tan fuerte que fui arrojado hacia adelante, perdiendo momentáneamente la conciencia. Cuando recobré el conocimiento, me encontré en medio de una pesadilla distorsionada. El lugar del accidente se había transformado en un escenario surrealista. Los restos retorcidos de los vehículos yacían dispersos por el suelo, rodeados de sombras que se retorcían y que susurraban en el viento. Salí de mi camión tambaleándome, sintiendo el dolor en cada parte de mi cuerpo. La figura que había chocado apareció frente a mí. Un conductor pálido y desfigurado, con ojos vacíos y sin vida. Su presencia emanaba una frialdad glacial y un aura de desesperación. Me habló con una voz lúgubre, culpándome de su sufrimiento eterno y jurando venganza por su muerte prematura en la carretera de la perdición. Me sentí atrapado en una pesadilla interminable, luchando por encontrar una salida de ese tormento sobrenatural. En medio de aquel caos, la figura de la misteriosa mujer que me había tentado en mi primer encuentro por la carretera se materializó frente a mí. Esta vez aquella sonrisa retorcida estaba llena de triunfo, de satisfacción. Era la personificación de la oscuridad y el mal, y parecía regocijarse en mi desgracia. Con cada fibra de mi ser, me negué a rendirme. Recordé las lecciones aprendidas de aquella primera experiencia, así que reuní mi coraje y determinación
para enfrentar aquella pesadilla una vez más. No podía permitir que una carretera me consumiera por completo. Luché contra aquella presencia sobrenatural, enfrentando mis miedos y desafíos. Cerré los ojos, me sumergí en mi fuerza interior, canalizando mi amor y mi voluntad de sobrevivir. En un último acto de resistencia, invoqué a la luz de mi corazón y enérgicamente clamé por ayuda divina. Un destello de luz cegadora envolvió el lugar del accidente, deshaciendo la oscuridad que lo había infectado. La figura de aquel conductor fantasmal se disipó en la nada, y la misteriosa mujer lanzó un grito de frustración y desapareció de la niebla. Me encontré solo, temblando y exhausto, pero finalmente libre de la carretera de la perdición una vez más. Mi camión estaba destrozado, pero mi espíritu se había fortalecido. Sabía que había enfrentado el mal y había salido victorioso, demostrando que la luz siempre puede prevalecer ante la oscuridad. Me prometí a mí mismo y a aquellos que habían perdido la vida en esa carretera que no descansaría hasta que su espíritu encontrara la paz. Después de mi segunda experiencia aterradora, me encontré en un estado de agotamiento físico y emocional. Me preguntaba si alguna vez podría dejar atrás aquel horror que había experimentado en ese lugar. Pero la vida siempre encuentra una manera de sorprendernos. Una noche, mientras descansaba en un pequeño motel cerca de la carretera, un hombre mayor se acercó a mí. Su rostro estaba marcado por las arrugas. Parecía cargado con la sabiduría de los años. Se presentó como Jacobo y dijo que tenía una historia que compartir conmigo. Una historia relacionada con la carretera de la perdición. Nos sentamos en una mesa apartada y Jacobo comenzó su relato. Hacía décadas él también había sido un trailero y su destino lo había llevado a atravesar la misma carretera maldita. Durante su viaje tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. En una noche oscura y nebulosa, él había atropellado accidentalmente a un niño que se encontraba junto a un coche averiado al costado de la carretera. Aquel niño parecía que había aparecido de la nada. Jacobo no tuvo tiempo de reaccionar. Con el corazón lleno de culpa y remordimiento, llamó a las autoridades y se quedó en el lugar del accidente hasta que llegaran. Pero a partir de ese momento, su vida se sumió en la desgracia. Pesadillas horribles lo acosaban todas las noches y la culpa lo consumía desde dentro. Comenzó a ver sombras amenazadoras, escuchar voces susurrantes que lo culpaban por su acción inadvertida. Su salud se deterioró rápidamente y la maldición de la carretera de la perdición se apoderó de él. Él me confesó que había buscado respuestas durante años, tratando de descubrir el origen de la maldición. Según su investigación, el niño que había atropellado había sido una víctima de un trágico accidente en la misma carretera, pero había sido décadas atrás. Su espíritu atormentado buscaba venganza y todos los que se aventuraban en la carretera de la perdición estaban destinados a encontrarse con su ira y desesperación. Al escuchar aquella historia, sentí un escalofrío cuando recorrió mi espalda. Nuestras experiencias tenían un hilo conductor común, y la verdad detrás de la maldición se revelaba lentamente. Aquella carretera era un lugar narrado, sí, en historias y experiencias de muchos compañeros, pero tenía un común. Estaba marcado por la tragedia y el dolor, y aquellos que habían perdido la vida en ella buscaban venganza y redención. Me enteré que Jacobo murió poco después de contarme aquella historia, llevándose consigo el peso de su culpa y su lucha contra la maldición. Pero su relato me dejó con una misión clara. Tenía que encontrar una forma de liberar a aquellos espíritus atormentados y poner fin a aquella maldición que asolaba la carretera. Con mi determinación renovada me adentré una vez más en ese abismo de terror. Investigué sobre aquel niño
el que había sido atropellado décadas atrás. No me lo van a creer, pero descubrí su nombre y su historia. Me propuse encontrar su tumba y llevar a cabo un ritual de liberación con la esperanza de que eso rompiera el ciclo de venganza y permitiera a los espíritus que encontraran la paz. A medida que avanzaba por la carretera maldita, enfrentando los horrores y las trampas que se presentaban ante mí, sabía que estaba acercándome al final de mi misión. La maldición no quería ser desafiada, pero mi determinación era más fuerte que cualquier fuerza oscura. Finalmente, después de una ardua búsqueda, encontré la tumba del niño, rodeado de sombras y con el corazón latiendo con fuerza. Realicé un pequeño ritual de liberación, ofreciendo mis disculpas y pidiendo perdón en nombre de todos aquellos que habían causado su sufrimiento. Un silencio sepulcral cayó sobre la carretera de la perdición. Las sombras se desvanecieron y una sensación de paz llenó el aire. Los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en esa carretera finalmente encontraron la libertad que tanto ansiaban. Al salir de la carretera de la perdición, sentí un alivio profundo y una gratitud abrumadora. Sabía que había cumplido mi propósito y que, al menos por ahora, aquella maldición había sido neutralizada. Pero también entendí que la carretera seguía siendo un lugar peligroso y debía permanecer vigilante para evitar que otros cayeran en una trampa mortal. Esta carretera siempre tendrá su atractivo oscuro, pero ahora con la verdad revelada y los espíritus liberados, su poder se ha debilitado. Comparto mi historia como advertencia y como un recordatorio de que incluso en los lugares más siniestros, la redención y la liberación son posibles si nos atrevemos a enfrentar nuestros miedos y hacemos lo correcto. Muchas gracias por quedarse hasta el final del relato. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, pueden demostrarlo dejándonos un like, compartiendo y si nos escuchan desde YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Aunque no lo crean, eso nos ayuda mucho más de lo que se imaginan.